El otro gran tema que pone en duda la capacidad de Irán y el honor y la honorabilidad de Irán es esto que está apareciendo en pantalla. Israel fue hasta Irán a asesinar a Ismael Haniyeh, el principal líder del Hamas, en territorio islámico. Uno pensaría que Israel se encuentra impedido por la capacidad iraní para repeler cualquier agresión israelí, pero ya vimos que no. Es decir, Israel fue a domicilio prácticamente a Irán a mostrarles que también allá son vulnerables. Y prácticamente, dice el líder político de Hamas, Ismael Haniyeh, fue asesinado en Irán. Esto es lo que reporta también la CNN. Dice que su asesinato representa un golpe significativo para el grupo militante, eliminando una figura clave que dirigió sus operaciones políticas mientras vivía en el extranjero. En un comunicado, Hamas acusó a Israel de atacar a Haniyeh en un ataque a su residencia en Teherán, luego de su participación en la toma de posesión del nuevo presidente iraní. O sea, imagínense ustedes que Ismael Haniyeh fue a Irán a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. Se vio con el ayatolá Jamenei. Ahí estuvo prácticamente, pues digamos, cercano al primer círculo de gobierno de ese país. Digamos que no es una persona así medio al ahí se va. No. O sea, se rodeaba de las principales figuras de Irán, estaba en el círculo de la élite de Irán y pues hasta allá fue el gobierno de Israel a acribillarlo a tiros. Miren ustedes, estas son sus últimas apariciones públicas apenas ayer. Se reunía, son fotos de Hispan TV, la televisora iraní en español. Ahí está con el ayatollah Jamenei, está también con el nuevo presidente. Ahí se le ve a Ismael Haniyeh en la, pues básicamente, principal estructura del gobierno iraní. Ismael Haniyeh es el líder histórico más importante del Hamas. Y con esto, básicamente, pues le demuestra a cualquier líder islámico de cualquier organización que ni siquiera estando en Irán están seguros de nada. Esto es básicamente, pues sí, también una humillación para Irán, porque significa que su protección no significa nada, que su protección también es deficiente. ¿Por qué? Pues por esta misma razón. Dice también CNN que Hamas acusó a Israel de atacar a Haniyeh en un ataque a su residencia en Teherán, luego de su participación en la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. El ejército israelí dijo que no responde a los informes de los medios extranjeros, aunque altos funcionarios han prometido anteriormente eliminar al Hamas y a sus líderes. Esto dicen como respuesta a lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel. Dicen también que no está claro cuándo fue asesinado Haniyeh, un interlocutor clave de los mediadores egipcios y cataríes en las negociaciones sobre los rehenes y el cese del fuego en Gaza. El nuevo presidente iraní juró el cargo apenas este martes 30 y jamás difundió el mismo día fotografías de Haniyeh reuniéndose con funcionarios iraníes en Teherán. El asesinato ocurre en un momento especialmente difícil para el Medio Oriente, con crecientes enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, que amenazan con expandir a una guerra regional amplia, mientras jamás continúa, dicen, luchando contra el ejército de Israel en Gaza. Musa Abu Marzouk, miembro del buró político de Hamas, dijo que la muerte de Ismael Haniyeh no pasará en vano, mientras que otro funcionario de Hamas dijo que el grupo está dispuesto a pagar diversos precios. La noticia de la muerte de Ismael Haniyeh se conoció un día después de que Israel dijera que había matado al oficial militar de mayor rango del Hezbollah, a Fuad Shukur,
en un ataque con drones en los suburbios del sur de Beirut, un barrio muy poblado que también es el bastión principal de Hezbollah, que también es un grupo respaldado por Irán. El ataque, dice la nota, fue la escalada israelí más grande desde que comenzaron los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel el 8 de octubre. La Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que había visto los informes de la muerte de Ismael Haniyeh, pero se negó a hacer más comentarios de inmediato. Ismael Haniyeh era un dirigente de alto nivel de Hamas que prácticamente en este momento sería el segundo que ha muerto desde que comenzó el problema en Gaza. En enero, el grupo dijo que su subdirector de la oficina política, Saleh Aruri, murió también en un ataque aéreo israelí en la capital libanesa. Aruri era considerado uno de los miembros fundadores del ala militar de Hamas de las brigadas Izz-ad-Din al-Qassam. Sin embargo, el grupo ha logrado sobrellevar la muerte de otros líderes clave, incluido el asesinato de sus cofundadores, el jeque Ahmed Yassin y Abdelaziz Rantisi, quienes fueron asesinados con semanas de diferencia en el año 2004. Barak Ravid, analista político, también ha señalado que el gobierno israelí ve a Haniyeh como uno de los responsables de los ataques del 7 de octubre y que, si bien no es importante desde el punto de vista militar, su muerte tendrá una influencia significativa en las actuales negociaciones de rehenes y el alto el fuego. Este es un asesinato, solo cuestión de cuándo sí y no si era una duda. Ahora, la gente se preguntará, pero, profe, ¿quién es Ismael Haniyeh? ¿Quién es Ismael Haniyeh? ¿Por qué tenía acceso al presidente de Irán? ¿Por qué tenía acceso también al ayatollah? Ismael Haniyeh tenía 62 años de edad apenas. Nació en un campo de refugiados cerca de la ciudad de Gaza y se unió al Hamas a finales de la década de 1980 durante la primera intifada. A medida que Hamas creció en poder militar, Ismael Haniyeh ascendió de rango y en 2004 fue nombrado parte de un liderazgo colectivo secreto. En 2006 se convirtió en primer ministro en la Franja de Gaza, en el principal gobernante de la Franja de Gaza. En 2017 se convirtió en jefe del grupo y poco después Estados Unidos lo nombró terrorista global especialmente designado. Participó en conversaciones de paz con el expresidente estadounidense Jimmy Carter y se reunió con otros líderes mundiales, incluido el emir de Qatar, el jeque Hamad Khalifa Al Thani, y el diplomático chino Wang Keqiang a principios de este año. En abril, los ataques aéreos israelíes mataron a 3 de los hijos de Haniyeh y a 4 de sus nietos, es decir, le mataron el alma, ahora lo mataron a él, pero me parece que su causa va a ser muy difícil que la maten. Dice Haniyeh, que estaba en ese tiempo en Qatar: quien crea que atacar a mis hijos durante las negociaciones y antes de que se llegue a un acuerdo obligará jamás a dar marcha atrás a sus demandas, está delirando. Es decir, siguió adelante. El Mossad israelí, el servicio de inteligencia de Israel, de operaciones en el exterior, acaba de poner este mensaje, pues burlándose, claro, por supuesto, burlándose, y dice: eliminated, que significa eliminado. El diario El País de España también confirma la noticia y dice: el movimiento fundamentalista palestino y el régimen de Teherán acusan a Israel y que no se ha pronunciado. La televisora en español de Irán, Hispan TV, también publica esta imagen. Irán informa del martirio, así le dicen ellos a quienes son asesinados por Israel, los mártires. Dice: Irán informa del martirio del líder de Hamas, Ismael Haniyeh. Básicamente, lo que están informando es, pues sí, la confirmación de su asesinato. Hispan TV dice que los guardianes de la Revolución Islámica de Irán confirman el martirio del líder del Hamas, Ismael Haniyeh,
tras un ataque sorpresa contra su residencia en Teherán. Tanto él como su guardaespaldas resultaron martirizados en Teherán. El cuerpo de guardianes ha expresado sus condolencias al pueblo heroico de Palestina, dice Hispan TV, la nación islámica y los combatientes del Frente de la Resistencia, así como a la noble nación iraní por esta tragedia. Dice que también se está investigando la causa y las dimensiones de este incidente, afirmando que los resultados se anunciarán más adelante. Haniyeh arribó a Teherán para participar en la investidura del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, que se celebró apenas este 30 de julio del año 2024. El mismo medio, Hispan TV, publica también que Irán ya ha condenado enérgicamente, dice, el ataque bárbaro de Israel en el Líbano. Es decir, que no solamente están pendientes de lo que pasó en Palestina y en Irán, sino también del ataque de Israel en contra del Líbano, de Hezbollah. Dice básicamente que este señor, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, ha dicho de la condena rotunda del ataque del régimen israelí a Beirut, que provocó también varias víctimas entre los civiles. Y muchos aquí dirán, profesor, pero ¿por qué Irán no termina de hacer nada? Bueno, porque parece ser que lo que quieren en Israel, sobre todo Netanyahu, para mantenerse en la presidencia, es justamente que Irán se distraiga poquito y que se atrevan a atacar, porque de esto están pidiendo su limosna. Es decir, ellos están queriendo pelear. Netanyahu está queriendo arrastrar a Israel a una gran guerra, pero en realidad no quiere que Israel la asuma solo, y mientras tanto Netanyahu seguiría siendo primer ministro. Bueno, básicamente dice Irán, en voz de Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, el acto malvado, criminal de la banda criminal sionista en los suburbios de Beirut ciertamente no podrá detener al valiente pueblo y la orgullosa resistencia del Líbano de continuar el camino honorable de apoyar a los oprimidos de Palestina y oponerse a la naturaleza agresiva del régimen del apartheid. Por ello, considera este ataque una violación flagrante a la soberanía y a la integridad territorial del Líbano y de todas las leyes internacionales y de la Carta de Naciones Unidas. Dice también que haciendo hincapié en el derecho legítimo del gobierno, el ejército y la resistencia libaneses a responder a las acciones agresivas de Israel, ha considerado al falso régimen israelí y al gobierno de Estados Unidos responsables de ampliar el alcance de la crisis y la tensión en la región. Y bueno, también advierten que Hezbollah no se va a quedar con esa humillación. Miren ustedes este mensaje que se publica ya hace un tiempo, en donde dicen, pronto viene un ataque sorpresa. Bueno, pues si ya lo están anunciando, pues ya no va a ser sorpresa, ¿no? Tal vez la sorpresa sea, pues ¿para cuándo? Bueno, cabe mencionar también que el Hamas, esto lo publica Hispan TV, que el Hamas jura responder al asesinato cobarde de Haniyeh por Israel. Así tal cual, Hamas jura responder al asesinato cobarde de Haniyeh por Israel. Que, por cierto, Israel, el cuarto de guerra israelí, también publica Ismael Haniyeh, Eliminated. Dice el Hamas palestino que el asesinato del comandante Ismael Haniyeh es un acto cobarde y no quedará sin respuesta. Esto desde la Oficina de Relaciones Internacionales del Movimiento de Resistencia Islámica. La advertencia
pues la hace Musa Abu Marzouk, quien es el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del Hamas. La advertencia llega después de que el Cuerpo de la Revolución Islámica anunciara el martirio del líder político del Hamas. Y de hecho ya se está convocando, dice Hispan TV, se está convocando a una marcha en memoria, dice, para conmemorar el martirio de Ismael Haniyeh. Convocan a marcha y a huelga general en Palestina tras el asesinato de Ismael Haniyeh. Fuentes en Palestina anuncian que tras el asesinato del jefe del buró político del Hamas, se han publicado llamamientos a nivel nacional para intensificar las operaciones anti-israelíes. Pues vaya que esto le tomó por sorpresa a todo mundo. El Cuerpo de Guardianes de Irán también ha expresado sus condolencias al pueblo heroico de Palestina, a la nación islámica y a los combatientes del Frente de la Resistencia y a la noble nación iraní, dicen, por esta tragedia. Se ha declarado que están investigando las causas y las dimensiones de este incidente y que los resultados se anunciarán más adelante. Los resultados, y yo me imagino que también las consecuencias de esto. El analista Elijah Magné dice lo siguiente: después de su agresión en los suburbios de Beirut, Israel bajo Netanyahu, el objetivo de la guerra es ampliar la participación de Irán, asesinando al líder político de Hamas en suelo iraní. Estos asesinatos no tienen ningún valor estratégico, sino el único objetivo provocador para atraer a todos a una reacción. Nura Erakat dice lo siguiente también: son especialistas que llevan años trabajando particularmente este conflicto. Como si el genocidio no fuera suficiente, Israel se está superando a sí mismo. Asesinato en Líbano sin el consentimiento libanés. Asesinato de Ismael Haniyeh en Irán sin el consentimiento iraní. Y un movimiento masivo desde la base hacia la cúpula del gobierno en defensa del derecho israelí a la violación. Ay, es que de verdad hoy, mi gente, hoy en Israel sí se pasaron de lanza. Estaban discutiendo en el Parlamento de Irán si la violación sexual, si meterle un palo por el ano a una persona, a un palestino prisionero, es legítimo. Hoy estaban discutiendo eso. De verdad, son unos psicópatas de no creerse. La periodista Sara Rasha dice también que el asesinato de un dirigente palestino en la capital iraní es una auténtica locura. Dice: la mayor y más peligrosa escalada de violencia llevada a cabo por Israel hasta la fecha. El régimen israelí es una amenaza para el mundo entero. Y estas son las imágenes del momento en el que Ismael Haniyeh abrazaba al presidente Masoud Pezeshkian, que recibía la aprobación, el voto principal del ayatolá. Ahí está, así de cerca estaba el líder del Hamas, del nuevo presidente de Irán. Y se habla de que este señor, el nuevo presidente de Irán, es de toda la confianza del ayatolá. Dice también Zahurasho: bombardearon Beirut y menos de 2 horas después bombardearon Teherán. Que no haya ninguna duda, dice, Israel quiere una guerra regional y está llevando a cabo esta importante escalada con la plena aprobación de Estados Unidos. Pues sí, definitivamente sí. Y bueno, pues como uno de esos recuerdos que está ahí en la memoria de esos que enchinan la piel, está el momento en cuando le dicen a Haniyeh que han matado a sus 3 hijos y a todos sus nietos. الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم يعني ان شاء الله
ربنا يسهل. لا لا ليش كمل. خلصهم ربنا يسهل ان شاء الله ربنا يرزقك ان شاء الله. Me parece que desde ahí este señor era un muerto en vida, ¿no? Con todo el sadismo del mundo, le mataron a la familia, al estilo de las mafias italianas o de los narcos mexicanos, y ahora fueron por él hasta Teherán. Pues habrá que estar pendientes porque definitivamente me parece que Netanyahu bombardeando Yemen la semana pasada, bombardeando Beirut y metiéndose hasta la cocina en Irán mientras sigue masacrando a la gente en la franja de Gaza, y eso sí, mientras se siguen llamando a sí mismos las víctimas, no cabe duda que está buscando una guerra a gran escala, está enfureciendo a todo el mundo.